vamos a empezar el estudio en esta mañana, gracias a Dios que nos permite otra vez seguir con algún tema. Nosotros vamos a continuar con el tema relacionado a lo que es adoración y alabanza en la Biblia o según la Biblia. Estuvimos mirando, como decimos, varias palabras. Hemos mirado buscar, renuncia, consagrado, o consagración, servicio, siervo, humillación, humilde, obediencia, obediente, ofrenda, oferente, que es lo que vimos en el estudio anterior, lo que es ser una ofrenda a Dios, algo agradable a Él. Y hoy vamos a hablar de una palabra que es muy mencionada en los cristianos, es parte de la vida cristiana y de la vida en santidad, y es la oración. Pero hoy lo vamos a hablar y lo vamos a ver a esta palabra desde el punto de adoración, por supuesto, de lo que es la oración en el acto, en la vida de adoración y alabanza al Señor. Es lo que debemos tener en cuenta. Cada palabra, como vimos, está encadenada una con la otra y es un proceso de aprendizaje para ser un buen adorador según la palabra de Dios. Así como vimos que debemos buscar la primera palabra que hemos visto en relación a lo que es ser un adorador, era querer y empezar a buscar a Dios. También hemos visto que una vez que encuentro a Dios, se me va a demandar a mí renuncia a mi voluntad y una consagración de mi vida a Él. El hermano estaba citando un pasaje que al principio lo hemos visto y que es donde comienza por primera vez o donde se aparece por primera vez la palabra adoraremos. Y yo y el muchacho adoraremos, iremos y adoraremos, dice en el versículo 5 de Génesis 22. Ese acto de adoración, Abraham le demandó renunciar a su deseo, renunciar a su hijo, incluso, renunciar y consagrar a él su voluntad, a Dios, y a lo que Dios le había pedido. A lo que Dios le había mandado, consagrarlo y dar todo. Como mencionaban recién en el devocional, se preparó la leña, preparó a su hijo, preparó todo, llevó los siervos y se fue al lugar, armó todo lo que había que hacer. Esta consagración es verdaderamente darse a todo o nada, dejar todo por el Señor. Después seguíamos, una vez que me consagro, una vez que he renunciado a lo que soy yo, a lo que pueda pretender de mi parte, ahora empiezo a darme al servicio a Dios. Ahora estoy preparado para servir. Una vez que estoy preparado para servir, debo tener una actitud para servir. La siguiente palabra, humillación, humilde. Debo estar dispuesto a humillarme, a verdaderamente saber que no puedo yo pretender decir cómo hacer las cosas al Señor y que Él haga a través de mí lo que Él desea hacer. De ahí, una vez que llego a la humillación, voy a aprender la obediencia. Debo ser una persona obediente a lo que Él tenga para mí. Y al tener esas 4 aptitudes en mi vida, puedo llegar a ser considerado acepto a Dios para ser un adorador y una persona que alaba su nombre en todo lo que soy. Soy una ofrenda, entrego todo. Es toda mi vida entregada a Él en sacrificio vivo, como vimos en Romanos 12, en sacrificio vivo, santo y agradable para Él. Todo para Él. Es ofrendarme, es darme a todo, aunque cueste y duela, yo me lo doy. Le doy al Señor y le doy todo lo que soy. Ofrenda. Ofrenda nunca va a ser algo sin sacrificio. Para Abraham, como veíamos, para Abraham fue todo un sacrificio entregar a su único hijo, a quien tú, le dijo Dios, porque sabía Dios el sentir que tenía Abraham por su hijo Isaac, mucho más que por Ismael. Dijo, ¿a quién amas? Esa frase habrá sido la pulsada al corazón de Abraham más fuerte de su vida, porque le tocó la llaga a Abraham. No es una llaga de algo malo, porque obviamente cualquier padre que es padre realmente ama a sus hijos, los añora y les da, hace de todo por ellos, pero
A Abraham le costaba más todavía, porque Abraham era una persona anciana, una persona mayor, y el único hijo que tenía, tu único hijo, le dice, ese quiero, dame a ese. Eso es llegar a ser una persona que se ofrenda a la voluntad de Dios. Que aunque le cuesta, le lleve un sacrificio, lo va a hacer. Pero no solo lo va a hacer de mala gana, sino lo va a hacer porque el Señor se lo pide. Sabiendo que el Señor traerá respuestas. Dará las respuestas. A veces la incertidumbre es algo que está en nuestra vida, ¿no? Y hay cosas que pasan alrededor de nosotros y no las entendemos. Y cuando no entendemos esas cosas, ahí entra ese periodo y ese momento en el que vamos a estudiar ahora, la oración. Ahí es donde tengo que empezar a pedirle las respuestas a Dios. Pero a pedirle las respuestas a Dios en un estado de humildad, de obediencia y en ofrenda de mi vida a Él. Saber, como decía Pablo, derramarnos en libación. ¿Qué quiere decir eso? Derramarnos como un todo delante de Dios, en humildad, en sinceridad a Dios, dejarme llevar realmente por la obra del Espíritu en mi persona y empezar a orar bajo la, como vamos a ver, santa influencia del Espíritu de Dios. No orar como chiquilines, como llorones, como quejosos, sino orando en búsqueda de esa voluntad, de la voluntad de Dios. Eso es orar en el Espíritu. Es que mi lucha de la carne contra el Espíritu, como dice Pablo, se convierta en una victoria del Espíritu en mi vida, que aunque no entienda, espero y sigo confiando. Sigo dejando que Él vaya mostrando a su tiempo y a su hora cómo deben ser las cosas. Esto es importante que nosotros entendamos. Espera que pase el circo. Todo el tiempo tenemos el circo arriba. Bien, vamos a mirar una definición que escribí como para poder entender de qué se trata la oración en relación a adoración y alabanza. La oración es el acto de comunicación del adorador con Dios. Es el momento de intimidad en que el adorador expresa todo lo que tiene en su corazón al Señor, sea en agradecimiento o petición y confesión. Esto debe ser hecho en un estado consciente y bajo la dirección del Espíritu de Dios. En esto Jesús también nos ha dado el ejemplo. La oración, aparte de que sea algo constante en nuestra vida como adorador, porque todos debemos agradecer a Dios, en todo debemos pedir dirección de Dios y en todo debemos pedir ayuda a Dios. Como les decía en algunos otros estudios, en algunas otras predicaciones, la oración es algo que hasta se tiene que hacer en eso cotidiano que estamos haciendo. Hasta en eso que para nosotros es tan práctico, tan sencillo, parte de lo que es nuestra vida constante. En todo debemos aprender a pedir sabiduría y entendimiento a Dios. Aunque parece que es algo que lo tengo ahí como pan comido, algo que no tengo problema en hacer. Tengo que aprender a orar. Debo aprender a estar con Dios en todo momento y en todo tiempo. Vamos a Marcos capítulo 1. Marcos 1. Versículo 35. Vamos a ver tres aspectos de la adoración, de la oración en la adoración. Cuatro aspectos, perdón. Vamos a ver la oración y búsqueda personal en esta faceta del adorador. Vamos a también a ver la voluntad de Dios en la oración, buscar la voluntad de Dios. Y también vamos a ver la oración en el Espíritu y la adoración de alabanza a Dios. Y esta última parte es la que muchas veces nosotros casi no la hacemos, casi no la tenemos en cuenta. Adorar y alabar a Dios en una oración de expresión y reconocimiento a Dios por lo que Él es y por lo inferior que soy yo. Uno piensa que eso puede ser muy pentecostal. No es muy pentecostal, es algo real, de hombres de Dios y de personas que han predicado, han enseñado y han dado su vida entera, pero expresaron
oraciones de adoración y alabanza. Tampoco te dice que vaya a las esquinas, como decía Jesús, que algunos iban a la esquina y tocaban trompeta de todo lo que hacían y eso. Pero usted en su casa, o quizás en la congregación, podemos verdaderamente hacer oraciones en su correcto sentido, en su correcta manera de hacerlo, pero podemos orar y hacer un reconocimiento de adoración y alabanza por lo que Dios es, por lo que soy yo delante de Él y por lo que Él hizo por mí, en su gracia y en su misericordia. Lo que vamos a ver ahora son dos pasajes que vamos a ver lo importante que es buscar a Dios en oración. No voy a tocar un sinnúmero de pasajes que nos habla de esto. Hay mucho para hablar. La idea es marcar en este mensaje estos cuatro aspectos de la oración para que podamos entender que la oración en la palabra de Dios no es un tema sencillamente así de pan comido, como dicen algunos. No. El tema de la oración es tan serio, se habla tanto del tema de la oración, que es importante que nosotros sepamos a quién vamos a dirigirnos. El propio Señor Jesús nos da ese ejemplo y vamos a mirar, como decíamos, Marcos 1:35. Y levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En invierno es fácil cumplir este versículo. En invierno es muy fácil cumplir este versículo, porque es cierto, como a las 7 todavía está oscuro. Entre todos nos levantamos cuando está aún oscuro. Pero ¿qué pasa en verano? ¿Qué pasa en verano si nos queremos levantar? Nos levantamos a las 7, a las 6:30, a las 6. A veces, ¿sabe qué? Hay personas que dicen, pastor, yo no puedo dormir. No, a veces me acuesto y a la madrugada paso horas sin dormir. Y yo le digo, seguro que el Señor está buscando que usted empiece a orar. A orar por la obra, a orar por usted. No, está todo seguro. Gracias. Es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a orar en ese tiempo, el mejor momento, la mañana. Jesús dice que se levantaba. Había una disposición de él de buscar a Dios desde muy temprano en la mañana. Ahora, lo que quiero rescatar es no solo un momento, un tiempo del día para la oración. Lo que quiero que rescatemos es verdaderamente la búsqueda de estar en comunión con Dios a solas. Que cada uno de nosotros, en lo particular, seamos responsables de querer tener ese encuentro con Dios cada día, cada momento. Jesús estaba con una agenda bastante atorada. Muchas veces tenía que andar de un lugar para acá, pero siempre vemos en varios pasajes en los evangelios donde él se apartaba a orar. Se iba aparte, no quería estar con nadie. Fíjense que dice el versículo 36, y lo siguieron Simón y los que estaban con él, y hallándolo, le dijeron, todos te buscan. Pero Jesús, ¿qué era lo que más quería? Orar. Dejó a la gente, a todos esos que le buscaban. Obviamente le buscaban por intereses, pero él se fue, se apartó de todos ellos, los deja y se va a orar, pero se va muy de mañana. Era el momento que quizás no le molestaban tanto, no le estaban quizás abarrotando con mil y una cosa, y en especial sus discípulos que estaban cerca de él. No estoy en contra de que los discípulos a veces lo sofocaban un poco en muchas cosas, pero él buscaba ese tiempo. Y lo buscaba muy temprano en la mañana, posiblemente, no sé si dormía ciertas horas, pero él se levantaba, disponía un tiempo. Hermanos, si ustedes se despiertan a la madrugada y no pueden dormir, ya saben lo que tienen que hacer. Posiblemente el Señor les despertó, no el insomnio. Posiblemente el Señor les despertó para que empiecen a orar y clamar al Señor, a orar por muchas cosas de la obra, para orar por ustedes mismos, porque saben que cuando estamos en la cama dando vueltas es donde empezamos a pensar en nosotros mismos. Empezamos a ver cómo estamos, cómo andamos, si no hay cosas que confesar, si no hay cosas que quizás, cuando vamos a hablar de la confesión, vamos a ver ese aspecto más de cerca, pero si no hay cosas que quizás habría que orar por nosotros, orar por la obra, orar por la iglesia, orar por la obra misionera, orar por los misioneros que están trabajando, por los hermanos que están luchando por la obra para que se predique el Evangelio, orar por el país, orar por tantas cosas.
orar por sabiduría, por entendimiento. Hay tanto por qué orar, hermanos. Hay tantas cosas por las que el Señor nos debería despertar más de continuo para orar. A veces usted está a la noche, a la madrugada y no sabe qué hacer, no puede dormir y da vuelta en la cama y entonces empieza a orar. Y cuando terminó todo, Señor, si puedes, mándame el sueño de nuevo, así puedo seguir durmiendo y descansar un poco. Y si se levanta con los ojos con bota, que no puedo dormir, siga trabajando y dele gracias a Dios que le despertó para orar. Porque si usted quiere usar bien el tiempo, como dice Pablo en Efesios capítulo 5, dice que tenemos que redimir el tiempo que usted se despertó a la madrugada, porque no se quiere despertar de mañana temprano para orar de por usted mismo, el Señor le da una durita. Entonces no le deja dormir y usted ya puede empezar a orar. Pero para Jesús era importante la oración. 8:17 de Proverbios dice, Jehová ama a los que temprano le buscan, y muchos, los que son medio vagos así, o no quieren levantarse temprano, dicen, no, es cuando uno es muy joven, cuando uno es adolescente y busca a Dios en la temprana juventud, entonces uno tiene que buscar a Dios en oración. No, ahí está hablando del día. El contexto del pasaje nos hace ver que es el día, temprano. Buscar a Dios ante todas las cosas, antes de empezar los líos del día, buscar a Dios en oración. 14, también Mateo 14:23, otro pasaje que nos hace ver la importancia que le daba Jesús al tema de orar y de apartarse para ello. Aquí vemos otro aspecto también importante. Y despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y al atardecer estaba allí solo. Otro aspecto es apartar ese tiempo. Tener un tiempo de oración en el día. Decirle a Dios todo lo que tenemos, pero llegar a ese horario del día y orar. Clamar a Dios. Un hermano hace unos días fui a hacer un trabajo, a ayudarlo en algunas cosas en su casa, y me decía, hermano, yo me levanto a las 2 de la mañana para él. A las 4 de la mañana otra vez me levanto, él hace sus vigilias de oración. A las 4 de la mañana y oro por él. Y a las 6 de la mañana los domingos me levanto y oro por usted, por el mensaje que se va a dar. Le dije, gracias, hermano. 6 de la mañana se levanta un domingo, que a veces ni yo me levanto a esa hora el domingo, pero ella se levantó a orar por el mensaje o los mensajes que se van a poner los domingos a la mañana. Porque para él es tan importante la oración que dice, hay que despertarse, hermano, para orar. Y le digo, ¿cuándo duerme usted? Eso no se preocupe, el Señor igual me ayuda a no cansarme tanto. Claro, él es jubilado, es cierto, no tiene un trabajo ya que cumplir horario y demás, pero él dice, Dios me ha llamado a orar. Amén, hermano. Gracias a Dios por eso. Y gracias por orar por la obra. Pero hermano, qué lindo sería que cada uno de nosotros tengamos esa costumbre. No digo tantas veces a la noche, pero por lo menos decir, en tal horario no quiero ser molestado, no voy a atender el teléfono, no voy a contestar WhatsApp, no voy a hacerle caso a nadie. Y si aplauden en la casa, que aplauden por el año. Estoy en mi tiempo de oración a solas con mi Dios. Ahí entra la oración y alabanza. Cuando aparto el momento, cuando de mi propia voluntad empiezo a darle, a sacrificar ese tiempo del día, a darle al Señor, y que ya no se convierte en un sacrificio, ya se empieza a convertir en una agradable costumbre de poder tener un encuentro personal todos los días con mi Dios. Jesús se apartaba de la multitud, los dejaba a todos y se iba a un lugar en lo posible donde no lo vean mucho y estaba solo orando. La oración personal nos da un crecimiento increíble a cada uno de nosotros. Nos enseña verdaderamente a depender más y más de Dios. En la vida de oración es donde también nosotros podemos obtener un poder increíble como cristianos para resistir, para luchar y para sobrellevar las pruebas y tribulaciones que el Señor permite en nuestra vida. Es en ese tiempo de la oración, no es en otra forma. Vamos a ver el otro aspecto de la oración, que es buscar la voluntad de Dios, porque está muy bien, nos vamos a apartar a orar, vamos a tener nuestro tiempo, vamos a estar a solas con Dios, pero ¿qué vamos a buscar ahí?
¿Qué vamos a hacer ahora que estamos solo con Dios? ¿Solo le vamos a pedir por todas nuestras necesidades? Puedo darle un poco de gracias también por algunas cosas lindas que nos dan. Pero le damos gracias a Dios cuando estamos en aprietes y en luchas. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? Siempre repito esto para que no nos olvidemos. Lo que dice Santiago, que cuando nos hallemos en diversas pruebas tenemos que estar como gozosos, sabiendo que esa prueba en nosotros va a producir ¿qué? Y es algo que no tenemos. Paciencia. No somos pacientes. Y en la oración y en las épocas de prueba es donde aprendemos y sabemos, porque la prueba, ¿saben qué es? Es algo que Dios manda que usted no puede solucionar. Que si no es por el poder de Él, usted no va a solucionar. Es algo por lo que usted no va a poder. Usted va a ser impotente e incapaz humanamente de hacer algo. Ahí está la prueba del Señor. O si no, pregúntenle a Abraham, porque repito lo que se leía en el devocional. ¿Qué capacidad tenía Abraham que si mataba a su hijo lo volvería a traer? Lo que dice Hebreos cita ese pensamiento, que Dios era poderoso para volverlo a traer a la vida. Entonces pensó, capaz Abraham se fue con ese consuelo, que llegaba Dios, le ponía a Isaac en el altar, y entonces cuando ya se quemaba todo, ¡pum!, aparecía de nuevo Isaac resucitado. Podría haber pasado eso, para Dios no sería imposible. Pero él sabía que si Dios no hacía eso, no había nada. Terminó Isaac. Dios ni siquiera permitió que muera Isaac, gracias a esa prueba, pero Abraham tuvo una gran bendición. Hermanos, una de las cosas que debemos buscar en la oración es la voluntad de Dios. 14 de Marcos, versículos 35 y 36. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Hay muchas ocasiones, muchos momentos en la vida en donde nosotros posiblemente vamos a pasar por momentos difíciles y vamos a rogar a Dios que nos quite ese tiempo difícil, que nos saque de esa situación complicada. Y como le dijo a Jesús, no lo sacó. No se haga mi voluntad. Jesús, dice la Biblia, que aprendió la obediencia, según Hebreos 5, 7 y 8. Él aprendió la obediencia. No es que Jesús no estaba acostumbrado a obedecer. Jesús era el soberano del Señor, es la segunda persona de la Trinidad. Era el Señor del pueblo de Israel, el ángel de Jehová que acampaba sobre ellos y el que los protegía, los guardaba, y el que incluso en algún momento mató 185,000 personas. Era el todopoderoso del Señor, la manifestación visible del Dios de Israel. Él estaba acostumbrado a ser obedecido y no obedecer. Por eso el autor a los Hebreos, cuando dice, estando en los días de hoy no esperen que Jesús lo obedezca. Era cuando estaban los días de su carne. Aprendió la obediencia, aprendió a buscar a Dios y aprendió a encontrar gozo en la voluntad de Dios. Es cierto, humanamente Jesús estaba por entrar en una situación que nunca había entrado. Porque hasta este momento por el que Jesús estaba orando, él nunca había en su cuerpo sabido lo que es el pecado. Él no sabía lo que era la maldad y lo que era la depravación o lo que sea, porque recuerden que Jesús cuando murió por todos los pecados del mundo. Nosotros no podemos a veces asimilar lo que significa todos los pecados. ¿Saben? Todos los pecados son todos los pecados esos más atroces que nosotros pudiéramos pensar y quizás imaginarnos. Esos pecados son por los que murió Jesús. No era poca cosa por lo que se iba a cargar sobre los lomos de Jesús, lo que se iba a cargar y dar en su cuerpo. Por eso a veces había un mensaje en Pascua que lo hago, el pecador más grande. El pecador más grande no fue usted y yo. Somos pecadores, pero el más grande de todos fue Jesús, porque todos los pecados del mundo fueron cargados sobre él, fueron puestos sobre él, sobre su cuerpo, no sobre lo que era su ser divino, sobre su cuerpo. Fueron cargados todos los
los suyos y los de todo el mundo. El apóstol Juan hace ver ahí en Juan capítulo 2, versículo 2, que Él nos redimió, Él cargó el pecado de todo el mundo. Él nos reconcilió con Dios para que todos puedan tener salvación. Pero Él en este momento oró y dijo, Padre, todas las cosas te son posibles, aparta de mí esta copa, pero, esos peros en la Biblia siempre tengan en cuenta, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. A veces, hermanos, vamos a pasar pruebas muy duras y difíciles, luchas intensas, pero Dios a veces no nos saca de esas situaciones, porque hay algo grande que Él quiere hacer a través de nosotros. Nosotros no entendemos y no sabemos eso grande que Él está haciendo, porque en el momento que la estamos pasando, muchas veces decimos, ¿pero por qué? Y están muchos signos de interrogación. Muchos signos de interrogación están en nosotros y no sabemos por qué, Señor. Entonces, en esos momentos, obviamente que seguro que estamos orando, seguro estamos clamando a Dios, pero estamos diciéndole, Señor, sea tu voluntad. Señor, sea lo que tú quieres. Yo no entiendo lo que estoy pasando, Señor. No sé por qué pasa todo lo que está pasando. No sé qué hicimos mal para que esto sucediera. Pero, Señor, ayúdame a entender. ¿Qué estás buscando de todo esto? ¿Qué quieres de todo esto? Es importante, hermano, que veamos desde este punto de vista también. Primera Juan 5. Primera Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos pedido, o le hemos hecho, hemos pedido. Ahora, hay algo interesante. Todos tenemos confianza para ir al trono de Dios, al trono de gracia, acercarnos, como dice Hebreos, a ese trono de gracia para obtener el oportuno socorro. Pero hay otro tema. ¿Pedimos lo que está de acuerdo a su voluntad o no? ¿Estamos buscando realmente que su voluntad se haga y no la nuestra? Tampoco estoy diciendo, hermanos, que no oremos para ser librados a veces de la tribulación o de la prueba. Posiblemente Dios está buscando que también oremos y le pidamos. Pero todo lo que le pedimos al Señor, Él nos da, Él nos trae a la mano. No siempre es así. Porque la voluntad de Dios, por eso decíamos en el mensaje pasado, la voluntad de Él hacia nosotros debe ser aceptada como una ofrenda de parte nuestra, que estamos dispuestos a que Él haga de nosotros lo que quiere hacer. Que Él verdaderamente haga, y si incluso nos tiene que quebrar en algunos aspectos de la vida para que entendamos y reconozcamos su voluntad y soberanía, lo va a hacer. ¿Se acuerdan lo que habíamos citado cuando hablábamos de la humillación y la obediencia? Jeremías 18, la vasija y el alfarero. Y lo que Dios había dicho de la nación de Israel, que haría una nueva nación, destruiría, rompería la vieja y haría una nueva, una que sería un recipiente más precioso, más bello. Hermanos, cuando usted va a ser probado por Dios y va a ser quebrantado por Dios, sea por la forma en que Él lo quiera hacer, es porque seguro está buscando hacerle un instrumento mucho mejor. Jesús adquirió mucho mayor gloria después de esa experiencia que tuvo en el Getsemaní y en la cruz del Calvario que la que tenía antes, porque fue mucho más famoso, mucho más reconocido, y la exaltación de Él es mucho mayor que la que tenía antes. Con eso no estoy diciendo que Jesús vivía mal antes de ser crucificado y antes de haber resucitado y ascendido al cielo. Lo que quiero decir es que el reconocimiento que Él tuvo por parte de los ángeles, por parte de los hombres, por parte de la iglesia y de todos los seres espirituales, incluso del propio Satanás,
porque todos tuvieron que lamentar, los demonios y Satanás, porque se cumplió la obra de Dios, se cumplió la voluntad de Dios en Cristo, que Él moría por los pecados y le daba la libertad del pecado a todos los seres humanos. Muchos piensan que Satanás, a veces miro los folletos de Chip, y se hace ver como que los demonios estaban contentos cuando murió Satanás, cuando murió Jesús. Cuando Él murió, que estaban contentos, que el pueblo lo mató, que le hizo. No. Satanás no estaba contento cuando murió Jesús. Satanás ahí se dio cuenta que perdió el imperio de la muerte cayó a pedazos porque murió el que volvería a vivir. Satanás sabía lo que dijo Jesús, que al tercer día resucitaría, pero para resucitar tenía que morir primero. Satanás quiso que Jesús muera en el Getsemaní, por eso llegó a dar fuerza a la prueba que estaba soportando Jesús, que dice que estaba goteando grandes gotas, dice, de sangre. Ya estaba en un estado de agonía, dice la Biblia. Y cuando es agonía es porque está casi en la muerte, ya está prácticamente para desfallecer del todo la persona. Satanás estaba chocho si Jesús moría ahí y no en la cruz. Pero fue confortado por un ángel y la voluntad de Dios prevaleció sobre la oración de Jesús. No es que Jesús era malo y hizo mal en orar por lo que oró. Jesús estaba luchando contra lo que se iba a cargar sobre él, pero también luchaba en lo que quería el Padre de él. Y prevaleció lo que el Padre quería sobre él. ¿Entienden lo que es orar con intensidad y verdaderamente buscar la voluntad de Dios? Bueno, ahora, ¿cómo puedo buscar la voluntad de Dios con claridad? Vamos a la tercera faceta de la oración en la oración. Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19. Vamos a hablar de esa oración del Espíritu o en el Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 18 es un pasaje bien conocido respecto a esto y muy usado cuando tenemos que hablar de esto. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca con confianza para dar a conocer el misterio del Evangelio. Veamos algunos detalles acá. Primero dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Dijimos que todo acto de adoración y alabanza debe comenzar con Dios y terminar con Dios. Eso nos enseña Génesis 22, que habíamos mirado este tema de Abraham e Isaac, y esa adoración que iba a ser a través de ofrecer el sacrificio a Isaac. Habíamos visto que el acto de adoración de Abraham comenzó ¿con qué? Con una petición, con un mandamiento de Dios. Tendrás que hacer esto. Después el proceso sigue, que debo ofrecer algo que me cuesta, algo que vale mucho, algo que verdaderamente tiene valor incalculable. En nuestro caso como adoradores, principalmente toda nuestra vida, todo lo que somos, y todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo debemos poner a disposición a Dios. Eso todo por todo, si vamos al caso. Después vimos que debe haber un sacrificio, debe haber algo, como decimos, que nos cueste, y cuando nosotros lo ofrecemos, Dios trae la recompensa y el gran refrigerio espiritual. Siempre que Dios va a pedirnos algo, nunca va a haber falta de recompensa y falta de galardón en lo que nosotros hagamos por Él. Obviamente en el momento del sacrificio y de la ofrenda y del sacrificio va a ser duro, pero siempre traerá un rédito grande y de gran refrigerio espiritual para nuestra vida. Grandes promesas de Dios se podrán cumplir en nosotros. Pablo le pidió a los efesios que oren en todo tiempo en oración y súplica en el Espíritu por todos los santos. La oración es un acto que no debe ser algo que quiera simplemente hacerlo por vana repetición, como dice el Señor Jesús.
De esos hay muchos que solo oran por vana repetición. Dios quiere que la vida de oración nuestra sea algo que verdaderamente sea impulsado e incentivado por el Espíritu de Dios. Que sea algo que nosotros podamos vivirlo a pleno en el Espíritu. Pablo hasta pedía, versículo 19, que pedía por él para que me sea dada palabra al abrir mi boca con confianza para dar a conocer el misterio del Evangelio. Él no pidió ni ser librado de la cárcel, ni pidió mejoras para vivir, ni pidió quizás también que sea menos atribulado. Oren por mí en el Espíritu y que el Espíritu les indique lo que deben pedir por mí. Pero una de las cosas que les pido es que mientras esté donde esté, mi boca sea abierta con el Evangelio, con el misterio del Evangelio, con el misterio de Cristo. Que verdaderamente muchas almas sigan creyendo y sigan siendo alcanzadas por el Señor. Eso es la oración en el Espíritu. Dejar que el Espíritu impulse nuestra oración. Obviamente para eso las otras palabras que estudiamos deben ser algo patente en nuestra vida. Romanos capítulo 8. Versículo 26 al 27. Bien conocido también este pasaje. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Otra vez la intercesión por los santos. Orad por mí y por todos los santos, decía Pablo en Efesios. Ahora dice que la intercesión por los santos y la voluntad de Dios viene por lo que el Espíritu hace llegar en nuestra oración. Esos gemidos indecibles son muchas veces lo que el Espíritu tiene que hacer en relación a nosotros delante de Dios, hacer que la intercesión llegue en otra forma de la oración. Muchas veces ustedes están orando por una cosa, pero el Espíritu le está diciendo otra cosa al Señor. Nosotros pensamos que oramos y el Señor nos escucha a nosotros y nos tiene en cuenta ahí a nosotros nomás. No, la oración viene, se escucha, nosotros oramos, el Espíritu intercede, va en el nombre de Cristo y llega al Padre. ¿Entendemos? Es importante que entendamos ese proceso para entender lo que es orar en el Espíritu. Si usted ora en el Espíritu, va a ser una persona que va a pedir lo que debe ser pedido. Va a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, no a los caprichos suyos o a la voluntad suya personal. Va a siempre buscar que sea una oración espiritual también, no solamente, repito, una oración repetitiva y una oración egoísta o una oración caprichosa, como decía allá en Santiago, en el capítulo 4, y pedís mal, porque pedís ¿para qué? Para vuestros deleites. A veces, hermanos, oramos mal y él no le estaba escribiendo a gente mundana, le estaba escribiendo a gente cristiana, hermanos en la fe que hacían acepción de personas, que eran personas que le pagaban mal el jornal a los obreros, eran personas que le robaban incluso el jornal a los obreros, le chantajeaban a sus propios hermanos, le estafaban a sus propios hermanos en la fe. Gente buena, ¿no? Y oraban para que el Señor les dé la bendición. Eso era ser cara dura, ¿no? Hasta que Santiago les tiene que decir, orás y no recibís, porque pedís y pedís mal. Las ropas de ustedes se llenan de moho y de polillas, están todos apiladas por montones en la ropa, en el ropero, porque ustedes ni las usan de tanto que tienen por robar la plata que le pertenece a otro, el jornal, el pago del sueldo o lo que sea. Ahí estaban los hermanos ricos por un lado y los hermanos que eran tenidos de menos, porque el que venía con anillo de oro, ven tú, ven, siéntate acá, y tú, quédate allá atrás, no, porque venís con andrajo, venís con esa ropa común, mi marca tiene, fueron al free shop, no van a comprar por ahí, allá a las ferias fueron a comprar. No, bueno, no vengas acá. El otro viene con un Pierre Cardin, un Quadrin o lo que sea, esas ropas todas de marca, de Code Sportif, de Diadora y todo ese tipo de cosas. Entonces, se nota que se sabe dónde va a ir a comprar. Y ahí están las iglesias clasistas,
que se hace todo por clase. Entonces, y todavía son tan caraduras que oran, Señor, gracias por tu bendición, gracias porque provees tanto en abundancia y demás cosas, y oran así. Y creo que esas oraciones quizás llegan al cielo raso, y hasta ahí llegan, por el sonido que llegó hasta el cielo raso, de la voz de ellos, pero no del Espíritu y la intercesión del Espíritu. Hermanos, en la vida que llevamos espiritualmente, la consagración que tenemos, la humillación, la obediencia y el ser ofrenda a Dios, tiene mucho que ver para que nuestras oraciones se hagan o no en el Espíritu. A veces pensamos que la oración es sencillamente esos deseos que tenemos para con el Señor y que el Señor nos manda capaz un alabino y frotamos ahí, sale todo lo que queremos, todos los deseos se cumplen. Eso es lo que se enseña hoy en la oración en muchas iglesias. Ora, hermano, tenga fe, hermano, y va a recibir. Y no recibe nada. Y van y le dicen todavía cuando no se sanó, cuando no recibió lo que quería, le dice que usted no tiene fe. Ni siquiera le hablaron de la oración en el Espíritu, no le hablaron de la voluntad de Dios, no le hablaron ni siquiera de tener un tiempo a solas y buscar, ni siquiera le hablan menos todavía de las pruebas del Señor y de las tribulaciones que hay que soportar. Porque ahí aprendemos a orar, hermano, pero aprendemos ahí a orar bien. Ahí nos damos cuenta lo importante que es orar en la voluntad del Espíritu. Judas 1:20. Pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. En la reunión de oración estuvimos hablando, comenzamos un estudio de Hebreos capítulo 11 y hablábamos de lo importante de la fe, pero la fe que se fundamenta en la palabra de Dios. Dice, edificándoos en vuestra santísima o sobre vuestra santísima fe. ¿Y entendemos lo que es la fe, hermanos? ¿Sabemos lo que es la fe? Si a usted le preguntan en algún lugar, ¿qué es la fe, hermano? Y bueno, usted enseguida va a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 1, y va a decir, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Somos re bíblicos, ya describimos la fe, definimos, pero intachables somos nosotros. ¿Y qué quedamos con eso? ¿Está bien? Muy bien, la sustancia de lo que se espera, de lo que, la convicción de lo que no se ve. ¿No se ve qué? ¿Qué no ve usted? ¿Qué es lo que está esperando? Porque esa es la parte que nos toca describir después. Porque el otro le va a preguntar, ¿y qué es eso de que lo que se espera y lo que no se ve? ¿Y ahí qué le vamos a decir? Es linda la definición, pero hermanos, ¿qué es edificarnos en la santísima fe? Sobre nuestra santísima fe. ¿Dónde está realmente el verdadero manual para la vida de la fe? En la palabra de Dios. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios, no a los predicadores que le prometen un montón de cosas. Es el oír la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted verdaderamente está apasionado en conocer la palabra de Dios y la voluntad de Dios, usted siempre va a saber cómo orar. Ahí usted sabrá cómo dirigirse a Dios en oración, porque ¿quién es el que le ilumina a usted a aprender la palabra, o a mí también, a aprender la palabra de Dios? El Espíritu de Dios. Por eso también Él dice, orando en el Espíritu. Porque cuando oro en el Espíritu, al orar, tengo en cuenta la palabra de Dios, mi fe en ella, mi convicción en ella, y sé que venga lo que venga, la palabra me ha dejado promesas, pero también me ha dado reglas. Y me muestra que voy a ser probado, me muestra que voy a soportar muchas tribulaciones y oposición, muchos vituperios y un montón de cosas, hasta calumnias y mentiras de mi persona tendré que aceptar. Entonces comienzo a orar y hasta decirle gracias, Señor, porque soy digno de ser tenido como oprobio en el mundo por ti. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos orar, pero con convicciones bíblicas. Porque el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a otra cosa que no sea considerar siempre la palabra de Dios. Edificar nuestra fe en la palabra de Dios. Terminemos con esto que íbamos a hablar sobre el tema de la oración
de alabanza. Vamos a solo leer algunos versículos que nos van a ayudar, que a veces también no solo tenemos que orar por muchas cosas que tenemos, no solo apartar el momento a solas, no solamente tener en cuenta la voluntad de Dios y orar en el Espíritu, sino también tenemos que aprender a alabar a Dios en nuestras oraciones. Incluso esto puede ser a solas. Lucas, capítulo 10, versículo 21. El propio Jesús en su ministerio hizo una de estas oraciones. Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se alegró en el Espíritu y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Comienza la oración de Jesús: Te alabo, Padre. ¿Cuántas veces le dijimos: Te alabo, Señor? Te alabo, Padre, como dice el Señor Jesús. Te alabo, mi Salvador. Te alabo, mi Señor. ¿Cuántas veces nos hemos expresado en gozo y alegría? Porque a veces somos así. Somos personas que no miramos tanto lo que tenemos que también agradecer a Dios y alabar a Dios por sus beneficios y por todo lo que Él hace en nuestra vida. ¿Cuántas veces le dijimos: Señor, te alabo, Señor, porque aunque estoy en esta situación o en esta otra situación, pero tú me estás ayudando a pasarla, me estás ayudando a llevarla y me estás ayudando a ver que hay un propósito tuyo en mi vida? Jesús estaba en el medio de su ministerio cuando hace esta oración y estaba teniendo mucha oposición de los grandes maestros de Israel, pero él alabó al Padre porque ellos no sabían todo eso, pero los que iban de corazón sincero y humillado empezaban a aprender la verdadera palabra de Dios, no la palabra farisaica, saducaica o de los escribas. Aprendían la palabra de Dios, el propio dador de la palabra del Señor Jesús. Empezaban a escuchar lo que era verdadero amor, lo que era la verdadera paciencia, el saber que las pruebas son partes de la vida y que no todo es tan fácil cumplir. Y los niños o los nuevos en Cristo habían aprendido todo esto y alababa por eso a Dios en el medio de la oposición, en el medio del oprobio por parte de los maestros de Israel. Él alababa a Dios. Y no estoy diciendo, como decíamos al principio, que usted salga a la calle a los cuatro vientos: Señor, te alabo. Vi una vez creo que era una hermana en la fe, y tenía un negocio y ponía unas músicas así en su negocio, en el centro ponía música fuerte de los cantantes cristianos, estos todos medio modernos, medio chiflados, y ponía, y la gente tenía que entrar y escuchar la música. Lo que más molestaba por ahí no era lo que había que escuchar de la música, el volumen que tenía de la música. Lo que pasa es que hay que adorar y alabar al Señor, siempre decía él. Yo le dije que esto no alaba mucho al Señor, pero bueno, y me fui del negocio y ni compré. No quise comprar nada, porque no valía la pena. Porque eso es hacer ruido, pero adorar y alabar a Dios en una vida que está entregada a Él y reconocerlo, no es pecado, hermano. Si usted le dice aleluya, Señor, no es pecado. Alabado sea tu nombre, no es pecado. Es cierto, a veces no nos queremos hacer demasiado carismáticos, pero es importante que en nuestra vida haya alegría a pesar de lo que vivimos y luchamos, que haya alegría, que haya alabanza al Señor por todo. ¿Qué dice el versículo que muchas veces lo citamos en estos estudios? Para alabanza de tu gloria. Pero todo lo que es bueno no más para la gloria de Dios, o puede ser que también a veces los momentos de prueba y lucha también sean para la gloria de Dios. Primer libro de Crónicas, 16. Primer libro de Crónicas, 16. Se ve que hace mucho no andamos por Crónicas. Vamos a tener que hacer un estudio por Crónicas para poder saber dónde está el libro, por lo menos. 16, 28 y 29 es una oración de alabanza de David
cuando ya había sido instaurado en el reino, dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Hay un mandamiento, y aunque está en el Antiguo Testamento, y esos pueblos de los que habla David en su oración, en su poema que está haciendo de alabanza a Dios, esos pueblos eran los pueblos de Israel, las diferentes tribus de Israel. Con todo ello, es algo que viene muy bien para todos nosotros, que en todo momento, a pesar de todo lo que haya, sea alegría, sea gozo indecible y grandes bendiciones, hayan tribulaciones o momentos duros que soportar, nosotros sabemos postrarnos delante de Dios en oración y clamar, pero en una vida de santidad, en una vida apartada del pecado, en una vida que no se deja llevar por los apetitos de la carne. Salmo 8, 1 al 4, también conocido pasaje, por muchos lo saben de memoria, incluso al Salmo 8. Se lo repetía cuando éramos niños, teníamos que repetir muchas veces por nuestros maestros, enseñados por nuestros maestros de la escuela dominical. Versículos 1 al 4. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Tú que has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Acuérdense de Lucas 10, 21 que habíamos leído respecto a esta primera parte del 2. Para hacer cesar al enemigo y al vengador. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Ese último versículo. ¿Qué somos para que Dios nos tenga en cuenta? ¿Qué somos, hermanos? Cuando vamos a orar y tributar alabanza, primero de todo, digámosle: gracias, Señor, porque te puedo alabar, porque puedo adorar, porque puedo vivir tus pruebas, puedo vivir también tus luchas, puedo vivir tus aflicciones. ¿O no dijo eso Pablo en Colosenses 1:24? Que él dice: se gozaba por las aflicciones de Cristo por su iglesia, que él tenía que vivir. Démosle gracia que Él nos permite sufrir para algo que seguramente será grande en su presencia. Nos está haciendo pasar, como decía Pedro, por diversas pruebas para que nuestro corazón sea probado por el fuego y que sea sacado en alabanza como el oro fino. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Cuando Pablo le dice a los corintios que algunos se edifican con oro, plata y piedra preciosa y otros se edifican con madera, heno y hojarasca, ¿con qué creen que están edificando? Con materiales. Es cierto que es un lenguaje analógico el que usa. Obviamente ninguno de nosotros se edifica con oro. Capaz si tenemos de oro, posiblemente el anillo nomás de casamiento. Después otra cosa de oro ni la tenemos, porque no nos alcanza la plata. De plata posiblemente, porque es un poco más barata. Piedras preciosas no sé si tenemos alguna, pero ¿de qué edificación creemos que estamos hablando allí? El oro en la Biblia es la fe preciosa que Dios ha puesto en nosotros para que podamos seguirle a Él. ¿Cuántos de nosotros edificamos, como decía Judas, nuestra vida en esa fe, en esa santísima fe? La plata, el carácter y la personalidad nuestra. Pueden leer todo eso en los proverbios, las veces que aparece la palabra plata en relación al metal. Ese carácter, ese refinado carácter y voluntad que tenemos para con Dios. Y las piedras preciosas, lo que adornan nuestro testimonio. Toda nuestra conducta, todo lo que hacemos, todo lo que reflejamos. Porque eso hace la piedra preciosa, refleja el color que tiene la piedra preciosa. Sea esmeralda, amatista, sea crisólito, sea cualquiera de esas piedras, refleja ese color. ¿Qué estamos reflejando en nuestra vida a través? ¿O solamente estamos siendo de madera, heno y hojarasca? Todo lo que hacemos no vale nada y perece con el fuego.
Terminemos con la alabanza que hace Pablo en Romanos 11, 33 a 36. Romanos 11, al final del capítulo, después de hablar de la nación de Israel y el propósito de Dios con esta nación, dice: oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que luego le sea pagado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconozcamos a Dios en nuestra vida, y aunque algunas cosas sean incomprensibles, sean difíciles de entender, sigamos de fiel, confiemos en Él, démosle nuestra fe completa a Él y sepamos decirle gloria a Dios, pero en el correcto sentido. No gloria a Dios por un muletillo que tenemos y que decimos a todo gloria a Dios. No, digamos gloria a Dios en el correcto sentido, conscientes de lo que estamos diciendo. Y en cualquier momento aprendamos a saber decirle gloria a ti, Señor. Gloria a ti, al que eres por los siglos de los siglos. Amén. Y que Dios nos ayude a alabar a Dios. No importa el momento en que estemos, no importa lo que estamos pasando, le sepamos decir gloria a tu nombre, Señor. Padre, gracias una vez más por tu ayuda y bendición en tu palabra. Gracias por lo que haces por nosotros y gracias por todo lo que nos das. Pedimos, Padre Santo, que nos sigas iluminando y ayudando en la vida, que nos sigas ayudando a crecer y a buscar tu voluntad de todo corazón. Ayúdanos a ser personas que sabemos orar y que si debemos decir como dijeron tus discípulos, enséñanos a orar, que lo hagamos, tengamos la suficiente cordura y humildad para saber a veces ser enseñados por ti en la oración. Gracias, Señor, porque nos has dado este medio para comunicarnos contigo. Gracias, Señor, porque también nos has hecho aceptos en el amado para glorificarte y adorar tu santo nombre. Padre, pedimos que nos ilumines en el corazón y mente para que te sirvamos con todo el corazón, con todas las fuerzas y la mente, para que así tu voluntad se pueda hacer y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén.